Hasta ahora hemos visto cómo los árboles, los arbustos, desarrollan una estructura que es el tronco para poder llegar a la luz, para poder competir, para poder desarrollar todas las ramas y el follaje y hacer la función clorofílica. Bueno, hay otras plantas que optan por otras soluciones, bueno, en lugar de hacer un tronco, yo voy a aprovecharme el tronco de los demás. Aquí vemos en este montaje, hay dos especies diferentes, uno es una rama, un arbusto que sirve de soporte, y lo otro es una hiedra. ¿Qué hace la hiedra? Pues mediante unas raicillas adhesivas se va pegando, o bien con estos tallos se va enredando alrededor de una planta y así llega a mayor altura sin tener que invertir en un tronco. Aquí tenemos un caso donde el soporte, en este caso era un arto, ¿no? Un Cartaegus, está completamente rodeada ya por la hiedra. Evidentemente esto no va a ser ninguna ventaja a la especie que le toca ser soporte. Incluso puede ocasionarles determinados problemas. Aquí tenemos otro ejemplo de una hiedra y en la planta soporte. Y fijaros cómo se va sujetando. Tiene estas ramas que van a abrazar al tallo y le van a ocasionar una serie de problemas. Si os fijáis, esto sería un anillo completo y aquí se puede ver fácilmente cómo la savia de retorno, que es la que baja por la parte exterior, aquí va a tener ya problemas de una obstrucción. El tallo de la hiedra hace una especie de anillado y evita que el tronco se pueda desarrollar, con lo cual aquí va a haber este ensanchamiento. Esto evidentemente va a ser un problema para el soporte, que va a ocasionar muchas veces que se debilite y se acabe rompiendo por el viento y muriendo. Aquí tenemos el siguiente paso, la siguiente fase de las plantas que quieren llegar a la luz del sol en un bosque, pero sin embargo no van a desarrollar un tronco. En este caso, la planta lo que hace es sus raíces las introduce dentro del soporte. En este caso, el parásito es el muérdago, sería ese tallo de aquí, y el soporte es el abeto, ¿no? Si lo vemos desde el interior, podemos observar cómo uno de los tallos del muérdago es este y cómo se extiende justamente por debajo de la corteza y sus raíces van a introducirse dentro de los vasos leñosos del árbol. Esto, como todo, necesariamente no va a ser la muerte del árbol, a no ser que sea una época en la que el árbol esté debilitado y haya muchas de estas plantas parásitas. Evidentemente el abeto puede vivir sin muérdago, pero el muérdago necesita vivir de una planta hospedante, una planta sobre la cual se apoye y puede desarrollar sus raíces. Por eso es un parásito obligado. La madera no es un elemento eterno, no se puede disolver con el agua, es muy resistente a la intemperie, entonces necesitamos una serie de organismos que sean capaces de reciclar, desdoblar la celulosa y la lignina para volver a que los nutrientes estén disponibles, ¿no? Y en ese caso son los hongos. Aquí tenemos un tronco de pino que está infectado por un hongo. Si nosotros no tuviésemos esta parte, veríamos como que la corteza, bueno, es más o menos continua y desde el exterior no nos habríamos dado cuenta. En su interior sí que hay una transformación. La parte interna, esta que estoy señalando, es donde la madera ya está alterada por el hongo. Esta línea oscura sería precisamente como la frontera que separa entre la madera que está siendo infectada por el hongo y la madera sana. Lo que le interesa al árbol es que esta frontera no se acerque demasiado a la parte externa. Acordaros que es donde está la circulación de la savia y el cambium. ¿Qué hace el hongo? Bueno, se tiene que reproducir como cualquier organismo vivo y entonces emite al exterior esta parte que es el carpóforo, la seta. Nosotros muchas veces nos vamos a dar cuenta que un hongo está habitando dentro de un tronco cuando precisamente observamos este carpóforo. En algunos casos la existencia del hongo es muy sutil. En esta rodaja de olivo podemos ver como desde la zona externa estas líneas oscuras que hay, estas líneas no tienen nada que ver con los anillos de crecimiento, sino con diferentes infecciones de hongo. Consecuencia, al cabo del tiempo esta madera va a ser transformada, se va a acabar de descomponer y nos irá dejando una oquedad. Oquedad que es muy común en todos los olivos que están en cultivo precisamente por la continua poda a la que son sometidos. En algunos casos la infección de hongo llega a ser tan grande que sencillamente desaparece el interior de la madera. ¿Os acordáis que os comentaba que la parte interior, el duramen, era más resistente a los hongos? Bueno, pues fijaros, en este caso es lo primero que ha desaparecido. Al árbol, volvemos a insistir, lo que le interesa es conservar la parte externa, que es por donde está la circulación. Si os fijáis, de la herida inicial, que fue esta, que seguramente fue la que permitió la entrada del hongo, vemos como la planta ha intentado cicatrizar, pero no ha sido capaz de cerrarlo todo.
El que tengamos un tronco hueco necesariamente no va a ser malo para el árbol. En algunos casos, si son hongos saprófitos, como es el de este, se van a alimentar exclusivamente de la madera inerte que está en el interior, no le van a afectar a la madera que aún está en crecimiento. Lo que ocurre para el árbol es que si la pérdida de madera no es demasiado grande, es decir, este borde de tronco queda como un 30% del diámetro, este tronco va a ser tan resistente como si estuviese macizo. Si os fijáis por qué, bueno, hay una norma de la física, hay una ley de la física que dice que, bueno, que todas las tensiones se van a anular en el centro, pero bueno, la forma más fácil de explicarlo, si yo os lo pongo así, esto que tenemos es un arco de medio punto. Los que hayáis estudiado un poco de arte, recordaréis cómo el arco de medio punto, la función que tiene es el peso del muro lo transmite hacia los laterales, al resto del muro. Es lo mismo que está haciendo el tronco hueco. La tensión que nosotros podamos ejercer aquí se va a ir hacia los lados, que es donde sigue estando el tronco. Y así es como los árboles, a pesar de estar huecos, pueden seguir viviendo en una relación más o menos de amor y odio con los hongos. En algunos casos, como en el de este abeto, las infecciones de hongos son relativamente curiosas. Si os fijáis, el tallo sería por aquí y este gran ensanchamiento, que lo voy dando la vuelta para que lo veáis, está producido por un hongo. La estrategia del hongo es bien sencilla. Si yo soy capaz de jugar con las hormonas de crecimiento del árbol, en el sitio donde estoy puedo hacer que crezca mucho más. Cuanto más crezca, más materia tendré yo para poderme nutrir, y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que estos abultamientos, a pesar de ser tan aparatosos, son puntos de debilidad de la madera, y si lo hubiésemos cortado en sección tendría este aspecto. Aquí es donde está la parte más antigua del tronco, y como vemos que se ha ido desarrollando no en todo su perímetro, sino en una parte lobulada. Esta madera, como bien os he dicho antes, a pesar de ser más ancha, va a ser siempre más frágil.